Dos primos se encuentran en una boda familiar en Guadalajara. Uno nació ahí, el otro llegó desde Los Ángeles. Sus papás crecieron en la misma casa, jugaron en el mismo patio, comieron de la misma olla. Pero a los 10 minutos de saludarse, uno ya se está riendo del español del otro. En la cena discuten por la música, en el postre discuten por la receta de un platillo. Y para cuando llega el baile, los dos están convencidos en el fondo de que el otro entiende menos lo que significa ser mexicano. Lo curioso es que comparten exactamente los mismos abuelos. Hoy vamos a entender por qué pasa esto, porque dos personas con los mismos abuelos, apellidos y recuerdos familiares pueden terminar viviendo dos versiones tan distintas de México. Y no para decidir quién tiene la razón, porque te adelanto algo. Probablemente los dos están un poco equivocados. Lo interesante es entender por qué. Para que la comparación sea clara, aquí hablamos principalmente de alguien criado en México frente a una persona de origen mexicano nacida o criada desde pequeña en Estados Unidos. Un migrante adulto, una familia fronteriza o alguien de tercera generación pueden vivir experiencias muy diferentes y volveremos a esos casos más adelante. Y la idea que organiza todo este video es esta. No es que uno viva un México verdadero y otro un México falso. Es que cada uno vive México con un reloj cultural diferente. Vuelvo a la boda en Guadalajara. Imagínate la escena. El primo de Guadalajara va llegando, saluda a todos por su nombre, suelta una broma con una palabra que se puso de moda hace 6 meses y la mitad de la mesa se ríe automáticamente. El primo de Los Ángeles también saluda, también es cariñoso, pero la broma le pasa por encima. La entiende a medias. Se ríe un poco después cuando ya no toca. Y en ese pequeño desfase de 3 segundos hay algo enorme que explicar. El primo de Guadalajara conoce México como presente cotidiano. Sabe qué palabras se usan ahora, sabe qué memes circularon esta semana, sabe cómo está la política, cómo subieron los precios, qué canción suena en todos lados, qué humor está de moda. Vive en los códigos actuales del país sin ningún esfuerzo. El primo de Los Ángeles también conoce México, pero lo conoce de otra manera. Lo conoce a través de sus papás, de sus abuelos, de las llamadas familiares, de las visitas en vacaciones, de la comunidad mexicana de su barrio, de la música que ponían en casa, de las recetas que aprendió viendo cocinar a su mamá. Conoce un México que llegó con su familia y se quedó vivo dentro de ellos. Las dos cosas son México, pero no son el mismo México. Y aquí está el primer choque que aparece en la boda: el idioma. El primo de Los Ángeles entiende todo lo que se dice. Su español es funcional. Conserva palabras que aprendió de niño, pero cuando la conversación se acelera, cuando empiezan los chistes rápidos, cuando alguien le hace una pregunta directa, su respuesta sale más fluida en inglés o termina mezclando. El primo de Guadalajara, sin querer, lo interpreta como distancia, como que no le interesa, como que ya no es tan mexicano. Hay algo bastante cómodo en burlarse del español de alguien que nunca tuvo una escuela, una calle y un país entero, ayudándolo a mantenerlo. Pero también es cierto que el idioma no solo cambia lo que dices, cambia qué tan rápido entras en los códigos del grupo. Y el primo de Los Ángeles entra un poco más despacio, no porque le importe menos, sino porque el español que tiene es el español de su casa, no el español de un país entero hablándole todos los días. Después viene la música. El primo de Guadalajara pone una canción del momento, algo nuevo, algo que en México todos conocen. El primo de Los Ángeles no la reconoce. Pero entonces pone él una rola de los 90s, de las que se escuchaban en su casa todo el tiempo. Y se sorprende cuando el primo de Guadalajara le dice que esa canción ya nadie la pone, que sus tíos quizá la cantan, pero que ya pasó de moda hace tiempo. Ahí aparece la segunda capa, y es de las más interesantes del video. En México, la cultura sigue cambiando todos los días. La música cambia, las palabras cambian, las modas cambian, las celebraciones se actualizan. Lo que parece tradicional también se transforma en cada generación. México es un país en movimiento, igual que cualquier otro, pero dentro de muchas familias mexicanas en Estados Unidos, ciertas cosas se conservan con más rigidez. Recetas que se aprendieron tal cual y se enseñaron tal cual. Palabras que se trajeron del pueblo y se siguen usando. Formas de respeto que en México ya cambiaron. Prácticas religiosas que se mantuvieron como llegaron. Celebraciones que se hacen como se hacían hace 40 años. No es que la cultura mexicoamericana esté congelada, también se actualiza con los nuevos migrantes que llegan, con los viajes a México, con las redes sociales, con la música que cruza la frontera, pero avanza con otro reloj, a veces más lento,
a veces conservando cosas que en México ya casi nadie hace. Y entonces aparece la escena más rara de todas. El primo al que llaman agringado puede terminar defendiendo una tradición más antigua que la que todavía se practica en el pueblo de sus abuelos. Lo extraño es real. El que está en Los Ángeles puede haber preservado una receta exactamente como la cocinaba la bisabuela, mientras en Guadalajara esa receta se modernizó 3 veces. Y los dos primos discuten cuál es la auténtica sin darse cuenta de que ambas partieron de la misma receta y después siguieron cambiando en contextos diferentes. Pasa lo mismo con la comida. Hay platillos que existen en Estados Unidos que en México casi nadie reconoce. El Mission Burrito, enorme y cargado de arroz, frijoles, carne y salsa, se convirtió en un estilo propio del Mission District de San Francisco desde los años 60. Incluso allí se discute qué taquería lo preparó primero, pero lo importante es que terminó formando parte de una cocina mexicoamericana con historia propia. Los nachos sí son mexicanos, nacieron en Piedras Negras, Coahuila, pero la versión que se sirve en los estadios estadounidenses con queso amarillo derretido siguió un camino completamente propio durante décadas. Y cuando el primo de Guadalajara dice que eso no es comida mexicana, no está mintiendo del todo. No es lo que él come en casa. Pero cuando el primo de Los Ángeles responde que esa comida sí es parte de su historia, tampoco está mintiendo. Una receta puede partir de ingredientes mexicanos y convertirse en otra cosa cuando vive décadas dentro de otro país. No es falsa, es otra cosa que también tiene una historia. Los dos pueden estar orgullosos y equivocados al mismo tiempo. Y aquí yo frenaría a los dos. Vivir en México no te autoriza a llamar falsa una cultura que creció fuera, pero heredar México tampoco te convierte automáticamente en experto sobre el país actual. Otra escena. El primo de Los Ángeles llega a la boda con una camisa con la bandera de México estampada. Una bandera enorme. El primo de Guadalajara, sin querer, hace un comentario, que ya entendimos que no hace falta tanto, que parece de turista. Y ahí aparece otro malentendido enorme. A veces desde México se mira una bandera gigante en una camioneta de California y parece exageración. Pero también es fácil llamar exageración a un símbolo cuando tú nunca tuviste que esforzarte para que ese símbolo siguiera visible. Cuando una cultura está en todas partes, mostrarla no significa nada en especial. Cuando una cultura te rodea solo en tu casa, mostrarla hacia afuera puede ser una forma de no perderla. Pero exhibir símbolos no es lo mismo que entender el México actual. Y aquí también el primo de Los Ángeles puede equivocarse, porque cargar una bandera enorme no te hace conocer la política mexicana de este año, ni te hace entender qué problemas tiene el país hoy, ni te dice qué piensan los jóvenes en Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México sobre cualquier tema. Y aquí hay otra cosa que cambia muchísimo entre los dos primos, y es la relación con el país. En Guadalajara, ser mexicano rara vez necesita explicación porque las referencias compartidas ya están en la escuela, la calle, la televisión y la conversación diaria. En Los Ángeles depende muchísimo del barrio y de la familia, pero algunos gestos pueden adquirir otro peso: hablar español con los hijos, organizar una celebración o conservar una receta. No porque cada comida sea una batalla por la identidad, sino porque la continuidad cultural no siempre ocurre de forma automática. Y eso explica por qué a veces los mexicanos en Estados Unidos se sienten más conectados con ciertas tradiciones que los propios mexicanos en México. No porque sean más auténticos, sino porque tienen que esforzarse para conservarlas. En México, muchas de esas prácticas encuentran apoyo en el entorno. En Estados Unidos, algunas familias tienen que recrearlas de manera más consciente para transmitirlas a la generación siguiente. Ahora, antes de seguir, una aclaración importante. La experiencia de los mexicanos en Estados Unidos no es una sola. Para una familia sin estatus migratorio regular, viajar a México puede significar no saber si podrá volver a entrar a Estados Unidos. Para una persona ciudadana de tercera generación, la tensión es otra. México puede ser el país de sus abuelos, mientras Estados Unidos es el único hogar en el que ha vivido. Para alguien que migró de adolescente, México puede ser un recuerdo muy presente que se va volviendo más lejano cada año. Esas son experiencias completamente diferentes, y muchas veces el primo de Guadalajara no las distingue. Mete a todos en una sola categoría, los del otro lado. Y eso también pasa al revés. El primo de Los Ángeles a veces imagina un México que existe más en sus recuerdos de infancia que en la realidad actual. Idealiza un pueblo que ya cambió. Recuerda una vida que se modernizó hace años. Habla del país desde las vacaciones, no desde el día a día. Y tampoco hay que romantizar ese lado.
Heredar México no significa entender automáticamente el país que existe hoy. Y la mirada cruzada también tiene admiración, aunque casi nadie lo diga en voz alta. El primo de Los Ángeles a veces envidia poder hablar español sin pensarlo. Envidia entender cada chiste en el primer segundo. Envidia vivir cerca de los abuelos. Envidia no tener que explicar de dónde viene cuando lo conocen. Desde Guadalajara también puede existir admiración por otras cosas, la facilidad de moverse entre dos idiomas, la posibilidad de comprender dos sistemas culturales y la fuerza con la que algunas familias protegen costumbres que podrían haberse perdido. Eso no significa idealizar la vida en Estados Unidos. Significa reconocer capacidades que solo aparecen cuando una persona aprende a moverse entre ambos contextos. Las dos miradas tienen razón en una parte y se equivocan en otra. El error es creer que tu propia versión es la completa. Y hay un montón de casos que no caben en esta comparación binaria. Familias de Tijuana o de Ciudad Juárez que viven la frontera todos los días, cruzando para ir a la escuela o al trabajo. Personas que nacieron en Estados Unidos pero volvieron a vivir a México de adolescentes. Personas que migraron a los 12 años y aprendieron los códigos de los dos países en una etapa decisiva de su vida. Familias que cruzan con tanta frecuencia entre ciudades como Tijuana y San Diego, o Ciudad Juárez y El Paso, que organizan su vida cotidiana con referencias de ambos lados. Esos casos no están en los extremos, están en el medio y son muchísimos. Entonces, ¿qué diferencia real hay entre un mexicano de México y un mexicano de USA? Un mexicano de México vive el país en presente. Conoce los códigos del momento, las palabras de moda, las canciones que se están escuchando ahora, los chistes del año. Está dentro del flujo. Una persona de origen mexicano criada en Estados Unidos vive México como memoria familiar, como adaptación, como comunidad, como herencia activa. Conoce una versión que su familia cargó, protegió, mantuvo y transformó fuera del país. Una versión que puede conservar tradiciones más antiguas, recetas cercanas a cómo las cocinaban sus abuelos cuando migraron y palabras que en México ya casi no se usan. Y al mismo tiempo, puede tener huecos enormes sobre cómo se vive el país hoy. Los dos conocen México, pero no exactamente el mismo México. Al final de la boda, los dos primos quizás siguen discutiendo por la música, por la receta, por una palabra que uno usa y el otro ya no. Pero si tienen suerte, en algún momento de la noche dejan de discutir sobre quién tiene la versión correcta. Y empiezan a entender que uno conoce el México que cambia todos los días, dentro del país, en presente continuo, y el otro conoce el México que su familia cargó, conservó y transformó en otro país, generación tras generación. Las dos versiones son reales. El error era creer que tenían que ser idénticas. Ahora dime tú, en tu familia, ¿qué diferencia se nota más cuando se juntan los que crecieron en México con los que crecieron en Estados Unidos? ¿El idioma, las costumbres, la comida o la forma de entender el país?